segundo bloque de Rompecabezas, año impar, año electoral, año donde hemos visto en los últimos meses muchas de las prácticas habituales de los políticos, de los buenos y de los otros, y también nos hemos llevado algunas sorpresas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Es por eso que hoy hemos invitado a Luis Cabrera, quien es el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Resistencia, hombre del ser, hombre de Gustavo Martínez, ¿verdad? Luis, bienvenido. Así es, bien, muchas Primera gracias. vez en el programa. Primera vez en el programa, muy contento de estar acá. Realmente, bueno, veremos a ver en qué dudas podemos evacuarnos. Bueno, el señor está un poco más visto, ¿no? Iván Joker, como te dice Rubiolo, y que vos le dijiste que esa es la forma correcta, candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio en primer lugar. Así es. Y nos acompaña también un amigo de la casa que hace ya varios meses adelantó lo que podía llegar a pasar. Me refiero a Matías Miró, presidente de EW Gaming Club. ¿Cómo te va? Bienvenido también. Buenas noches, Edgar. Muy contento de estar de nuevo acá. Bueno, ¿cómo están viviendo este año electoral? Vamos a arrancar por Luis, que es el nuevito del grupo, Sí. para que nos cuente cuáles son las impresiones que tenés de esto que ha venido pasando y qué es lo que puede llegar a pasar tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, de manera muy sintética nosotros observamos que es un tiempo de transición en todos los liderazgos, de todos los rubros, de todos los órdenes, inclusive en el orden mundial, que a nosotros nos pega de lleno porque somos un país que en los últimos 50, 60 años nos hemos tapado la cabeza para destaparnos los pies. Y en ese orden hay muchísima imprevisibilidad, hay un clima de mucha incertidumbre que no permite planificar ni siquiera el día siguiente. Con lo cual es muy incierto lo que pueda llegar a pasar. Sí, todos tienen claro que hay escenarios electorales de tercios, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Sí, todos tienen claro que la tienen muy difícil porque hay mucha apatía y que esa incertidumbre que en una primera instancia genera inmovilidad social, naturalmente por la incertidumbre, después pasa como siempre en todos los casos de la vida a conductas extremas. Se puede ver hoy en todos los rubros, en todas las ciudades, el clima de violencia que se dispara a partir de situaciones que no deberían ser tales. Con lo cual, yo creo que a la vez uno observa también mucha dirigencia totalmente desconectada de la realidad, extraviada, que no tiene claro qué es lo que está pasando, que no tiene claro qué es lo que tiene que Parece que no ha proponer. tomado debida nota de lo que le dice la No, gente. de ninguna manera. Insisto en que hay muchísima dirigencia política en esa situación y de que no solo que no han tomado nota, sino que en muchos casos buscan persistir. Cuando uno ve a la vocera presidencial tratar de aprovechar una situación de saqueos y demás, yo no soy favorecedor de Milei, pero hay una realidad. No se puede seguir tratando de apagar el fuego con nafta y tratar de generar ese tipo de situaciones. Entiendo que no es lo que la gente está buscando. Entiendo que la gente está buscando un lenguaje más llano y más concreto, de propuestas concretas, directas sobre los problemas que los afectan todos los días, que tienen que ver fundamentalmente con tres cosas: salud, educación y seguridad. Y a la vez la política tiene su propia agenda, que no tiene que ver con estas cuestiones prioritarias, que te meten en el medio cualquier cosa, menos salud, educación y seguridad, y en el medio también van generando, en el caso de la provincia, un estado paralelo, ¿sí?, a través de movimientos sociales, organizaciones sindicales, que van vaciando de poder de penetración económica en políticas sociales, económicas, educativas, culturales, sanitarias y en política de seguridad. Van vaciando de contenido, porque obviamente la sábana es corta y más aún en un tiempo de crisis. Uno observa cuando recorre los centros de salud que uno encuentra becarios que sin títulos habilitantes que podrían estar prestando servicios sanitarios, poniendo inyecciones, midiendo la presión, entregando medicamentos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Uno ve un director de escuela en Mereciano Sena y entonces dice, bueno, esa plata no debería estar en otro lado, o las escuelas de gestión social, que nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio.
Que son un sea, coto cerrado, ¿no? Son cotos cerrados, pero además que derivan dinero que debería estar puesto de lleno en la educación formal, regular, pero además uno también, recién hablaban en la previa de la cuestión de seguridad, uno, por tomar un solo caso, un solo ejemplo, la comisaría sexta cuenta con 35 a 38 agentes para todos los turnos. Es algo totalmente insuficiente, son 3 móviles con 2 personas arriba, con 2 policías arriba, para patrullar, para dar seguridad y prevención a una zona vastísima de la zona sur, la zona más densamente poblada de la ciudad. Y eso pasa en toda la provincia, a la vez comisarías saturadas inclusive de presos que deberían estar en el servicio penitenciario. Claro. Yo recuerdo, Capitanil, cuando lanzó el servicio penitenciario provincial, dijo, se terminaron los presos en las comisarías. Bueno, hasta hoy, no solo que sigue habiendo presos en las comisarías, sino que están sobresaturados. Ese número se ha incrementado. Ayer hubo un motín en una comisaría de Villa Ángela. Eso deja desprotegido toda la zona urbana. Y obviamente los policías van para el norte y los delincuentes van para el sur, entonces los policías van para el sur, los delincuentes van para el norte. Es una cosa de, como te decía recién, nos tapamos la cabeza para destaparnos los pies. Y esto pasa precisamente porque no se ponen los presupuestos donde deben estar. Claro. Ya vuelvo con vos, Luis. Iván, mientras se pone en vigencia nuevamente ese tango que decía, vuelvo rendido a la casita de mis viejos, los diputados nacionales siguen dándole lata, siguen estirando temas fundamentales como por ejemplo la ley de alquileres que ha hecho que mucha gente tenga que volver a refugiarse en la casa de algún pariente porque no se consigue que alquilar, se consiguen a precios exorbitantes. Es un poco lo que decía Luis, parece que hay dirigentes políticos que viven en otra galaxia o que viven en una realidad paralela. 100%, muestra esa desconexión que hay con la realidad que tiene la política, o mucha gente de la política, probablemente no toda, un montón, que tiene una agenda que está totalmente disociada de los problemas que nosotros tenemos hoy. En 2019, cuando se discutía la ley de alquileres, yo, y al igual que un montón de otra gente, planteamos, tengamos algo de razonabilidad. En la política hay un montón de buenismos, que hay un montón de vacas sagradas que planteamos, de cosas que no hay que discutir, o de posiciones que son buenas o correctas. Claro, o sectores con los cuales no hay que pelearse. ¿Por qué? Porque sí, porque esto es así, sencillamente. Y cuando discutíamos que la ley de alquileres iba a romper el mercado inmobiliario, iba a contraer la oferta, iba a generar un índice que iba a aumentar en términos reales muy por encima de lo que venía aumentando, había un montón de buenismos. Y se decía, no, porque ¿cómo no vamos a tratar la ley de alquileres? Hay un montón de buenismo cuando nosotros hablamos, no sé, desde la ley de humedales, de lo que a vos se te ocurra. Tenemos un montón de buenismo que nosotros hay un montón de gente y de sectores que se paran desde una superioridad moral para discutir los temas absurda. Y que termina pasando en que no queremos discutir seriamente los temas, no queremos hablar y hacer análisis profundo de políticas públicas, vendemos títulos nomás, y eso termina pasando. O sea, termina pasando lo que nosotros tenemos hoy, que tenemos una oferta de alquileres totalmente contraída, con aumentos delirantes, que están muy por encima de lo que la gente puede pagar hoy. Cuando nosotros teníamos año a año que el valor real del alquiler iba cayendo, iba todos los años por debajo de la inflación. Bueno, así tenemos en la provincia del Chaco lleno de esos. Nosotros tenemos acá un nivel de hipocresía extremadamente grande en la provincia del Chaco, o tenemos un gobierno que en la pandemia de lo único que nos venía a hablar era de ley Micaela, curso de género para los que lo criticaban, y después terminaron teniendo femicidas y violadores en las listas. Nosotros tenemos un montón de hipocresía a la hora de discutir a las políticas públicas y a qué hace la política. Nosotros, junto a Leandro Esdero, estamos tratando de poder cambiar eso y de nuestro lugar poner la cara para hablar los temas llanamente. Y que si tenemos que decir verdades que incomoden, las diremos, pero no vamos a mentir ni taparnos la nariz para hablar de temas que la ciudadanía demanda y el tiempo demanda que lo hagamos y que enfrentemos ciertas discusiones que no se quieren enfrentar. Da la impresión de que pueden participar, pueden interrumpir, muchachos, no hay ningún problema. Da la impresión de que luego del quiebre que significó 2000-2001, con el famoso que se vayan todos, no solamente que no se fue nadie, sino que los que llegaron resultaron ser muchos peores que los que ya estaban, ¿no? Sí, un montón.
Y eso es porque nosotros no vimos las discusiones de fondo que teníamos que dar como país. Cuando en 2001 nosotros teníamos que dar un montón de discusiones en torno a nuestro Estado, el gasto público, decidimos mirar para otro lado, decidimos ser buenistas, decidimos explotar, estallar al Estado y volvemos de nuevo al mismo punto. Yo creo que los ciudadanos también tenemos que hacer una autocrítica de cómo evitamos muchas veces tener un montón de discusiones que el contexto y la coyuntura demandaba. Que si nosotros probamos 20 veces lo mismo, bueno, ya también nosotros tenemos que pensar... No esperemos resultados distintos, ¿no? Claro, esto es como lo que decía Einstein, ¿viste? Si hace 20 veces lo mismo, no esperes resultados distintos, o que esa es la definición de locura. Entonces nosotros creo que en este momento los argentinos estamos en un momento bisagra, donde la coyuntura nos demanda y tenemos todas las posibilidades para nosotros empezar a tener un norte nuevo, encarar los problemas de una forma distinta, dejar el buenismo con el cual nosotros venimos abarcando los problemas, y desde mi lugar yo creo que hoy nosotros tenemos que adoptar el paradigma de la libertad para empezar a pensar en este nuevo Estado. Yo soy liberal, lógicamente, y en este Estado argentino, post-crisis 2023, espero, podamos empezar a pensar en esas bases que empiecen a generar las condiciones de desarrollo para lo que venga, y que no estemos año de por medio con crisis cíclicas como venimos, que no permiten planificar, que no permiten tener una moneda como nosotros la tenemos hoy. Como pues somos el país con más inflación del mundo, ni Alemania ni la República de Weimar tenía el nivel de inflación que tiene la Argentina. Es delirante lo que nosotros estamos viviendo. Y lo peor es que, viste como decían la gente, nuestros abuelos, que cómo se cocina una rana a fuego lento para que no se dé cuenta que está siendo cocinada. Claro. Entonces lo que pasó es que nosotros nos acostumbramos, naturalizamos todo lo que pasa. Ya prácticamente te dicen inflación de 2 dígitos, y bueno, es así. El año pasado era más barato, aumentó el dólar, y esto es así, ¿viste? A propósito de esto que decía Iván, a lo cual obviamente estamos de acuerdo, es necesario ver que no solo que no se fueron todos y que se quedaron todos y que trajeron a las amantes, las tías, las mujeres, los hijos, los nietos, sino que además fueron mutando en sus mañas para peor. Nosotros veíamos hace algunos días, un poco en tono de sorna, pero la verdad es que la realidad es tragicómica también, veíamos cómo son campeones, mirá, iba a usar una palabra media gruesa sin querer, pero son campeones para tomarnos de tonto, cambiando el nombre de las cosas para justificarnos realidades injustificables. Entonces, me acuerdo que cuando salió la ley de primarias, que es el génesis, la reforma electoral es lo que necesitamos para revertir la crisis de representatividad, primero que nada. Cuando salió la ley de primaria decían la democratización de los partidos políticos. Fue la herramienta para medirnos a todos antes de... Sin la ley de primaria hoy ya no serían gobiernos, en muchos casos. En muchos casos, sí, sí. Ha pasado con todo. Esto que hablaba Iván, fíjate, yo escuchaba la última conferencia de gobernador con el tema del caso Sena, y entonces él hablaba del fortalecimiento de la economía popular. El fortalecimiento de la economía popular significa empleo negreo del Estado para construir casas, significa destrucción de empleos privados formales, de empresas constructoras formales, significa también el tema de la economía popular. Él dice, no, porque salían más baratas, salen un 50% más baratas las casas, bajen los impuestos. Pero además, en esto fue delirante el otro día que uno de los dirigentes piqueteros más importantes de la provincia del Chaco salía en la cornisa planteando cómo a los piqueteros le transfieren 10 millones de pesos por vivienda, se van al Banco Nación, los retiran y van, y absolutamente ningún tipo de fiscalización tienen en torno al gasto o incluso la proyección. Claro, y muchas veces eso no llega, ese beneficio no llega a la gente que realmente lo necesita. Lo que es la realidad, Edgar, es que la política habla desde un lugar que no le corresponde. ¿Por qué? Hablaba acá Iván del tema de alquiler. Yo alquilo, yo puedo hablar de alquiler. Yo tengo una idea de lo que significa trabajar para vivir, para un techo, trabajar para poder tener un lugar. Eso es lo que hoy, realmente desde un punto de vista objetivo, hay que entender que la política se intenta vincular con la sociedad cuando realmente no le importa. ¿Y por qué digo no le importa a la sociedad? Porque la política tiene intereses que muchas veces en último lugar se encuentran en la necesidad de las personas. Por ahí hablaban acá
de muchos temas relacionados a la actualidad que viene pasando en distintos colores políticos, ya sea Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, llámese libertarios con Milei, pero la realidad es que, como yo también vivo el día a día, la necesidad y la visibilidad de la, vamos a llamarle de buena manera, para no entrar en términos tan duros, la destrucción de lo que implicaba en su momento ser político o dedicarse a la política, es un concepto moral muy bien visto por la sociedad, porque el que era político era alguien que estaba formado, era alguien que mínimamente era bien referenciado ante la sociedad, era alguien que por lo menos había hecho algo previo a vincularse tal vez. Que no tenía prontuario. No tenía prontuario. Entonces, ¿qué pasa? Un joven, que hoy los jóvenes están en boca de todo por las situaciones que se están viviendo, pero también hay que ser realista. El joven no accede a ningún iPhone, todos los políticos usan iPhone. El joven no puede comprarse ni por al lado, puede un estudiante, vamos a decir un estudiante de diseño no puede acceder ni por al lado a soñar con tener un iPad, siendo que el iPad es una de las principales herramientas tecnológicas para el marco del diseño multimedial. Una persona, se están usando computadoras del 2010, Edgar. No te estoy diciendo que están usando computadoras última generación, con placas de video de 300, 400 mil pesos. Están usando computadoras del 2010 para poder capacitarse con Windows 7. Estamos en el Windows 11. Claro, ¿en qué condiciones van a salir al mercado laboral esos chicos? No pueden acceder al mercado laboral. La capacitación es ficticia. Hoy justamente está muy en boca el tema de la ciencia. De si el CONICET sí, si el CONICET no. A ver, me hicieron una entrevista a la mañana, me preguntaron qué opinaba sobre los aportes del Estado respecto a la ciencia. Y yo le dije, es que no es el Estado el único que aporta. Lo que aportan es el Estado, aporta el privado, porque consume los desarrollos científicos, los lleva desde ese lugar a un marco de comercialización, aporta el científico que se capacitó, que tal vez invirtió en capacitación, tal vez fue una universidad pública, pero después se siguió formando, invirtió en el desarrollo, en la formación, en la investigación, y aporta a la sociedad. Entonces no podemos decir que aporta el Estado, porque el Estado no es omnipotente, no es omnipresente, no es todo, no es el todo, y el político cayó en esa, cayó en pensar de que porque tiene un lugar, porque tiene un rol, porque tiene un cargo, puede tomar decisiones que por ahí las toma a consideración de, como bien decía Iván acá, vamos a decir de algún punto, beneficio para un sector y no la realidad que se está llevando ahora. Por ejemplo, la ley de alquileres, por ejemplo, el marco económico, la dolarización, si no, hay un montón de educación pública, si no, eso yo creo que, Edgar, es una realidad. Vos, sin participar activamente en política, desde el club han propuesto leyes y demás, trabajan permanentemente. Y en esta mesa, Claro. junto a uno de tus compañeros hace varios meses, vos dijiste que nos llamó un poco la atención en aquel momento, pero vos dijiste que los jóvenes estaban mirando con mucha simpatía a Milei. ¿Por qué crees vos que pasó eso? Bueno, pues justamente, Milei viene con un discurso, es otra cosa, el discurso político tradicional, que va más o menos desde ese concepto de vamos a hacerlo, todo mejorará, va a estar bien, lo que está mal yo lo voy a cambiar. Es un discurso que la gente ya no le cree. Hay un descreimiento de la política, hay un descreimiento de Sarasa. Entonces, si vamos a la realidad, donde la verdad es el hecho, no hay hechos. ¿Cuántos políticos escuchaste que seguramente pasan todo el tiempo por acá, que hayan hablado durante todo el programa sin decir algo del otro? Que hayan hablado, yo quiero proponer esto, yo voy a ser intendente, voy a arreglar esto, voy a hacer esto, Muy voy a hacer poco, lo hay otro. que decir la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? No voy a decir que ninguno, pero por muy eso, pocos. pero es la minoría. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no tienen nada que hacer, no tienen nada que aportar, no tienen una proyección, están esperando que su líder, su padre político, su dirigente, le diga qué hacer en beneficio de ese sector. Entonces, ¿por qué? Viene gente nueva, viene gente que por ahí... Quiero aclarar que yo no soy candidato, me han dicho 1000 veces, y 1000 veces le dije que no me interesa, pero no por esa cuestión, porque como vos bien decías, uno se puede involucrar, puede hacer, puede llevarlo desde un lugar donde las realidades hablen por sí mismas. Entonces, como bien decías, ¿por qué el joven
eligió, y es la verdad, eligió a Milei, no por un hecho de que Milei sea un político referente, sino porque Milei muestra una cara que no viene a ser la cara del Sarasa. Es decir, por ahora, tal vez el día de mañana accede a su lugar y demuestra otra cosa, pero el concepto de libertad es que hoy el joven siente que perdió la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de elegir, la libertad de acceder a bienes y servicios, la libertad de no depender. Cuando te agarran del bolsillo, te sacan la plata, te sacan la libertad, es la verdad. La economía de uno hace que yo no pueda viajar, hace que yo no pueda pensar en acceder a un bien, hace que yo vea que el que se metió en política hace un año no tenía auto, no tenía iPhone, no tenía campera North Face, y ahora sí. Eso de que no uso auto, no tengo casa, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Porque no la necesitas? Yo tengo varios conocidos que llegaron a la función pública en Alpargatas y tomando el colectivo y que hoy están salvados. Bueno, Coincido con vos. bien. ¿Qué puede llegar a pasar en las elecciones aquí en la provincia del Chaco en poquitos días nada más? Es incierto y todo depende de cómo jueguen, entre comillas, los distintos referentes. Yo creo que desde el vamos los resultados de las elecciones primarias no se van a repetir. Es una apreciación mía. Creo que inclusive... ¿Estamos hablando a nivel provincial o también provincial y nacional? A nivel provincial y a Ajá. nivel nacional. Ajá. Creo que ya el solo hecho de haber atravesado una primaria donde hay candidatos que ya no están, hay que ver a dónde van a ir a parar esos electores que han seguido, naturalmente, que en el caso de las elecciones nacionales, quien votó a Larreta y hoy por hoy ha sido hostilizado en muchos casos por gente burra, bueno, hay que ver cómo se acomodará eso. Creo que lo mismo pasa en las coaliciones provinciales. Naturalmente hay candidatos que han quedado afuera y hay que ver cómo van a jugar porque también la política se ha vuelto muy mezquina. Los liderazgos, como te decía al principio, han perdido apoyo popular por este desgaste que relataban bien, de prometer, de hablar de los demás, de no cumplir con lo que se habla, de no tener un cachito de coherencia con lo que propone y la forma en la que vive. Por un montón de cuestiones fuimos, todos los dirigentes políticos, sin excepción, hemos de alguna manera perdido apoyo. Entonces todos tienen un pedacito de la torta. Y como nadie quiere repartir miserias, bueno, están ahí viendo a ver, sin posiciones generosas, de qué manera someten al que tienen al lado, primero, y después a los que tienen enfrente. Es decir, lo que yo muchas veces llamo que siga el club de amigos, los pocos que... Y el club de amigos es cada vez más chico. Entonces, en ese sentido, los que muevan sus piezas con habilidad y con generosidad, pensando en ideas políticas, en praxis política de gestión concreta, diaria, voy a llegar tal día a la Cámara de Diputados y pongo en marcha este proyecto de ley, creo que son los que más van a crecer. En ese orden creo que hay una proyección también en el orden provincial de tercios, todo cerca de entre el 25 ¿Nadie y 30%. tiene la vaca atada? No, yo creo que no, de ninguna manera. Hay conflictos de ese tipo en la mayoría de los sectores, fundamentalmente los dos más votados. Y como te digo, creo que van a andar todos alrededor del 25 a 30% y ahí hay que ver cómo... Además, el proceso económico y el caso Cecilia, ligado de alguna manera también con el gobierno, por las grandes transferencias de recursos y de poder que se han hecho sobre los personajes que están involucrados, naturalmente va a afectar al gobierno, aunque al gobierno no le guste y aunque quieran tener otra interpretación de la realidad. Si a eso le sumamos la inconducta de algunos dirigentes, como Claudia Panzardi, que con todo el escándalo que vimos, sin que esto sea, digamos, una confrontación personal, la inconducta de ella y de muchos otros como ella, como el caso de Leiva, también va a traer aparejado una merma a los votos. Entonces, escenario de tercios va a depender mucho de cómo jueguen los distintos actores en términos de generosidad y de propuestas políticas concretas. Luis, gracias por la visita, ojalá que se repita. Matías, también te agradezco y te dejo para el final a vos porque tengo dos preguntas. Primero, una es de carácter personal, no sé si me la vas a querer contestar, esa va a ser la última. Dentro de Juntos,
¿Hay gente que está jugando en contra de Esdero? No, no creo. Creo que a todos nos tenemos muy en claro que hoy nuestro principal objetivo, nosotros somos una alianza porque compartimos valores, porque compartimos ideas, con algunos más, con otros menos, pero todos tenemos una base de valores que nos unen. No somos un grupo de gente que está casi arriada, sino que estamos juntos porque tenemos esa base que entendemos de un Estado republicano, con división de poderes, con la base de la libertad para pensar en las políticas públicas, que pensamos en un desarrollo con un Estado transparente, moderno, con propuestas realistas para el siglo XXI y para la provincia del Chaco, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, todos entendemos que hoy es de extrema importancia, extrema necesidad para nosotros terminar con el régimen de Capitanich, que tiene sentido nuestro planteo y nuestras propuestas, y cuando nosotros somos muy críticos de él, es porque a partir de eso tiene sentido nuestra propuesta. Que yo te diga que el Instituto de Vivienda va a hacer las viviendas y no la van a hacer un grupo de piqueteros, o sea, que tiene sentido que yo te plantee eso porque no lo van a hacer más un grupo de piqueteros. Que yo te diga que el que necesita la asistencia la va a recibir, es porque vamos a dejar de vivir el delirio que hay un grupo de punteros de Capanga que se hacen millonarios y tiene a la gente los narices para llevarlo a marcha y Bueno, demás. lo estamos viendo con la usurpación cerca del autódromo. Totalmente. Entonces, que digo, ellos mismos blanquearon que habían movimientos políticos, partidos políticos llevando gente a usurpar, que en 2 semanas hayan ido más de 900 personas a instalarse ahí, muestra que no es una cuestión espontánea, ni en camioneta, colectivo. Entonces, lo que digo es, hay mucha conciencia internamente de la necesidad que tenemos de trabajar juntos, de tener un frente fortalecido para terminar con el régimen de Capitanich, y nosotros lo que nos une es este plan de gobierno, este acuerdos programáticos que nosotros hicimos cuando conformamos nuestra alianza, para poder pensar en un Chaco que se desarrolle, en un Chaco con futuro. Yo me meto en política porque yo me cansé de reclamar desde afuera. Yo tenía mi fundación liberal donde estudiábamos en qué gasta el Estado, también teníamos clubes de lectura liberales, y entendíamos que aunque nosotros reclamemos un montón para lo que nosotros queríamos hacer y para cómo queríamos que se terminen ciertas cosas, nos estábamos quedando muy cortos. Entonces, para lo que yo quiero hacer en política, yo laburo en el sector privado, me conocé a mi familia, y me meto porque esto no da para más, porque así nosotros no podemos proyectar cómo conformar una familia, cómo pensar en un futuro, en un desarrollo, en tener una casa, no sé. La última te hago porque Sí. hoy hay asistencia perfecta, todos los invitados llegaron a horario, así que tenemos gente Sí. esperando. Esta mañana, cuando en la radio comentábamos los invitados que íbamos a tener en el programa, nos escribió una señorita y nos pidió que te preguntemos sobre tu estado civil. ¿Cuál es tu situación? Si querés la contestás, y si no, está todo bien. Trato de ser muy reservado con mi vida privada, personal. Vos te imaginarás por la exposición, uno puede lastimar gente así que vamos a hacer respuestas reservadas. O sea, amiga oyente, algo hay, no tenés chances. Me gustaría aprovechar porque me está mandando mensaje y agradecer a todos los jóvenes que nos acompañan diariamente en nuestras redes sociales, que realmente siempre están mirando ahora también, y obviamente agradecerle a ustedes por la invitación nuevamente y a todos, y desear obviamente que se pueda llevar adelante algo que beneficie a la sociedad por igual, Tal cual, y tal no cual. solamente uno u otro, cualquier color. Pero agradecer y saludar a la comunidad tecnólogos y todos Que los es muy gamers de la importante, vos provincia. nos decías. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los tres.